están preocupados haciendo sus cuestionarios, los dejamos para más ratito, ¿sabes? Y bueno, les voy a pedir a los que vienen por primera vez, que casi no son muchos, nada más les voy a informar un poco la dinámica. Por lo general, nosotros dejamos que hablen los invitados, que hagan su exposición. Al final hacemos una ronda muy breve de preguntas. En esta ocasión vamos a hacer preguntas más que extendernos con comentarios para que nos permitan seguir interactuando con los ponentes si están de acuerdo todos. Y bueno, también que si gustan apagar sus celulares o ponerlos en modo de vibración para que no nos estemos interrumpiendo, porque acuérdense que siempre nos distraemos. Entonces ahora sí ya vamos a empezar. Hay muchos los que llegan tardecito, bueno, que se nos vayan incorporando, por eso los convino a que se hagan para adelante, para que estemos todos más cerca. Y ahora sí ya vamos a dar inicio, ¿sí? Bueno, pues que bienvenidos otra vez a una sesión de brújulas. Saben que nos reunimos aquí todos los miércoles con temas de actualidad y sobre todo agradeciendo siempre la participación muy generosa de nuestros invitados. En este caso, bueno, pues es un gusto para nosotros tener aquí a Emiliano Ruiz, quien acaba de presentar este libro que ha sido controversial, ha sido muy llamado, lo han escuchado ustedes en todos los medios de comunicación, está calientito, como dicen los autores, ¿no? Está recién salidito del horno, y lo han escuchado seguramente con Carmen Aristegui y en otros espacios que lo han estado anunciando. ¿Por qué? Por la trascendencia del tema que nos relata y que es muy ameno, es narrativo y que, bueno, él mejor que nadie puede explicarles un poco más acerca de las críticas, experiencias y vivencias que se cuentan en este libro. Para comentarlo, está con nosotros nuestro muy querido y conocido, el doctor Elio Masferrer Cano, a quien todos ustedes conocen muy bien, y que, bueno, ¿quién más que el experto para hablar sobre el tema, verdad? Bueno, los demás invitados que pudieran en un momento dado sumarse, los esperamos, y si no, empezamos la sesión con todos nosotros. Bienvenidos, y ahora sí, un fuerte aplauso a nuestros invitados. Quiero agradecer de vuelta a los amigos de Brújula Metropolitana su hospitalidad en este espacio. Cuando vi esta presentación es distinta a la que ya hubo en el Museo Franz Mayer. Comentábamos con Emiliano que la presentación en Franz Mayer fue también muy interesante porque reunió a los actores, a las víctimas de Emiliano en el libro, ¿no? Que además llegaron contentos, etcétera, aunque sí se quejaron en algún caso. Entonces, cuando vi el libro, me lo leí así casi de un tiro, se lee muy fácil. Dije, bueno, pues hay que llevarlo a Brújula, y entonces le llamé a Laura y le dije, oye, ya, ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todavía está fresca la tinta. Y además me pareció interesante traerlo aquí a Brújula porque es otro público, que distinto, etcétera, ni mejor ni peor que el anterior, es otro público, ¿no? Es decir, y entonces, porque en general los amigos de Brújula tienen, yo le decía a Emiliano, preocupaciones, podríamos decir, más políticas, y esta idea de este grupo ciudadano, etcétera, siempre me pareció muy interesante. El material el libro bueno, también hay que presentar aquí a Emiliano. Su mamá es antropóloga, acompañándonos, es una de las víctimas de la escuela de antropología. Él me contaba, cuando era niño andaba ahí correteando por el estacionamiento, etcétera, que también es... pero él no aparte de estos pecados de nacimiento,
Él estudió en la UNAM la carrera de Letras Hispánicas y en estos, el periódico Reforma hace como unos concursos, toman como examen, etcétera, y entonces entran noveles periodistas. Y entonces esto le permitió a él, que es alguien de letras, de entrar como periodista en Reforma. Entonces estos espacios suelen estar reservados para gente que estudió comunicación, periodismo, etcétera, ¿no? Pero le dieron posada y eso fue muy, muy importante. Y entonces brincó de las letras, de ver el boom latinoamericano y cosas así, brincó a la fuente religiosa, que es generalmente la prueba de fuego que le ponen a los nuevos, ¿no es cierto? Lo mandan ahí. Si sobrevive a la fuente religiosa, pues, entra a Reforma. Y así fue, sobrevivió y de la fuente religiosa pasó a la fuente política. Y creo que pudo verificar que no hay mucha diferencia entre las dos fuentes, todos brillan parejo. Esto es un primer detalle. El segundo, entonces, que este libro está hecho por alguien que tiene otra estrategia de investigación, de buscar información, etc. No es... también otra particularidad que tiene el libro es un estilo literario periodístico muy poco usado en México, y es lo que se conoce como el periodismo de investigación. El trabajo de reportero es un trabajo agobiante, pesado, tiene que entregar 3 notas diarias, ¿no? Y aunque no las publican, ¿no? Esto es... una vez me contaba Emiliano que se quejaron los periodistas de Reforma, oiga, pero es que nos publican. Entonces los directivos del periódico le dijeron, nosotros pagamos para que escriban, ¿no? Lo que decidimos si publicamos o no somos nosotros, pero sigue haciéndome las 3 notas. Entonces, es una vida bastante pesada, estar corriendo detrás de la nota, etcétera, etcétera. Pero eso es un modo de ser periodista, que son un poco la infantería, ¿no? Entonces, la infantería de los periodistas, ¿no? En cambio, lamentablemente no hay muy poco trabajo de periodismo de investigación. Y este libro es exactamente eso. O sea, el trabajo es un perfil bastante crítico, porque otra particularidad que suele haber es que muchas veces el periodista escribe, manda sus 3 notas, pero trata de seguir la línea del periódico, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que nos vimos, habíamos quedado en encontrarnos. Los periodistas de Reforma se caracterizan por andar con saco, corbata, siempre muy así elegantes, y nos encontramos en la conferencia del episcopado y fuimos platicando en un autobús que te lleva a Lagos de Guadalupe. Ahí fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de conversar y platicar, y como el tirón de la Basílica a Lagos de Guadalupe, como 1 hora, entonces pudimos platicar largo. Y entonces, ¿qué es lo que nos trae Emiliano en esta oportunidad? Yo creo que debe estar haciendo otro libro, pero la gente prudente generalmente no adelanta las vistas, porque siempre tiene miedo que les coman el tema, pero ya me imagino. Porque hay ovejas negras, el tema de este libro, pero también hay, no sé si ovejas blancas o lobos blancos, ¿no? O sea, entonces... finalmente, después de darse sus años de periodismo político, etc., se fue a hacer una maestría en teoría política a Inglaterra. Y después estuvo en la escuela de periodismo en Dinamarca.
y estuvo, podríamos decir, cambiando, viendo otros estilos, otros rumbos, y creo que bueno, sacó su licenciatura también, pero la tesis es muy de letras hispánicas, no la voy a mencionar. Entonces, la otra particularidad de Emiliano es que no es creyente, o sea, no le van a dar el premio al periodismo católico, que hay un premio, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ya no lo tienen empolvado, pero en una época sí daban un premio nacional al periodismo católico y se lo dieron a una periodista que estaba, por cierto, en Reforma, creo, en la fuente religiosa, pero bueno, eso es otro. Pero no se lo van a dar. Porque primero el libro comienza con, podríamos decir, dos personajes que son casi obvios. Son Sergio Méndez Garceo, el llamado obispo rojo de Cuernavaca, que es el que trata de imponer, de aplicar los cambios del Concilio Vaticano II en México, con resultados muy complicados, porque por un lado consigue movilizar a un sector importante de los católicos, pero por otra parte tiene una rebelión, podríamos decir, en el mundo católico tradicional. Lo acusan a don Sergio de mandar los santos a la cárcel, ¿no es cierto? Hay brotes de grupos integristas católicos, sede vacante, lefebristas, etcétera, en su diócesis, y creo que de alguna manera mi opinión es que los obispos católicos ven que la cosa no está tan sencilla y que la religiosidad popular mexicana es un capital simbólico muy importante para la Iglesia Católica, y creo que es una de las razones por las cuales no tiene mucho interés en aplicar las reformas del Concilio Vaticano II. Retrasan la traducción quienes por ejemplo, tardaron como 2 años en aplicar la misa en castellano. Seguían con la misa en latín y trataban de ver, y entonces los presionaban. Hay otros países de América Latina que ya tienen la misa en castellano, y ellos decían que todavía estamos afinando la traducción, como si el español de México sea muy distinto al castellano que se habla en otras partes, ¿no? De todos modos, don Sergio Méndez Garceo planteó, que es uno de los teóricos de la teología de la liberación latinoamericana, planteaba que entre socialismo y cristianismo había oposición, pero no había contradicción, ¿no? Entonces, es la época de católicos, de cristianos por el socialismo, etcétera, que todo esto está muy bien reflejado y analizado en el libro. ¿Se acuerdan que se puso muy de moda Sergio Méndez Garceo cuando la que era procuradora dijo que ella le había robado un portafolio a don Sergio, cosas, etcétera? Y la otra parte que analiza con bastante maestría es la biografía de Samuel Ruiz García. Hasta ahí el libro va en cuestiones que para quienes trabajamos cuestiones religiosas no nos sorprenden mucho, ¿no? Bueno, ustedes que son gente normal sí les va a también interesar, pero para quienes estamos así obsesionados todo el tiempo ahí en el asunto. Después comienza la otra parte del libro, y creo que esto es una cosa más interesante, son los perfiles que hace uno es, entonces los perfiles son Javier Sicilia. Sicilia es uno de los personajes más complicados para analizar, etc.
Y Emiliano, la otra cuestión es que no son biografías personales hechas al estilo apologético, ¿no? Mira que, o sea, Emiliano no, la otra parte, creo que es otra cosa interesante del libro, es que no se enamora del personaje, sino que mantiene distancia y en algunos momentos también balconea al personaje, ¿no? En el caso de Sicilia, una de las cosas más interesantes del perfil que hace es que muestra que Sicilia realmente es muy novata en política, que no tiene, es muy elegante, como lo dice, ¿no? Porque se escribe muy bien, esa es la otra cosa, pero que realmente necesita gente que lo esté coacheando, ¿no? Emilio Álvarez y Casa y otros más. Y eso, ese perfil que va haciendo de este Sicilia distinto al héroe que le matan el hijo y etcétera, esta cosa así sentimental, pero va analizando y desarmando el personaje, cómo es con sus contradicciones, sus problemas, sus cosas, etcétera. Yo lo conozco personalmente a Sicilia de antes. Él presentó en Cuernavaca mi libro, Religión, Poder y Cultura. No me dio ningún beso, eso siempre yo lo aclaro, ¿no? Entonces, él va mostrando el personaje, el lado humano, sí, es muy bien trabajado, porque Sicilia tiene este rollo místico formado con los misioneros del Espíritu Santo, Inique, etc. La marcha que hace de la UNAM, cuando va de la UNAM al Zócalo, no va por el Insurgente, sino que se desvía por Avenida Universidad. Y la razón por la cual se desvía por Avenida Universidad es para pasar frente a la iglesia del Altillo, que ahí está la sede provincial, si no me equivoco, de los misioneros del Espíritu Santo, y le hacen un homenaje a los misioneros a Sicilia, que, o sea, ellos orgullosos que Sicilia es uno de sus alumnos. Es curioso cómo trata Sicilia de mantener la distancia con la teología de la liberación latinoamericana, pero los misioneros del Espíritu Santo son de teología de la liberación latinoamericana, ¿no? Como que ahí como que Sicilia siempre quiere parecer como neutral, ¿no? en su posición. Y bueno, un adelanto es que hoy lo designaron tesorero de la Conferencia del Episcopado Mexicano al actual obispo de Catepec, Rodríguez Coctulén, que es el obispo de Misioneros del Espíritu Santo, ¿no? O sea que es una congregación que tiene más obispos que la Legión de Cristo, por cierto, mexicana, etcétera. No la pierdan de vista. No sé si, no les recomiendo necesariamente que manden sus hijos ahí, pero el otro, entonces es un perfil de Sicilia que Sicilia es su jugo, ¿no? En sus contradicciones, en sus problemas, etcétera, ¿no? El otro personaje que está siendo tratado impresionante es Solalinde, Alejandro Solalinde, este sacerdote que está realmente un hombre muy serio, muy consecuente en la defensa de los migrantes, etc. Pero ahí no, realmente, ahí no se sabe si empieza o termina el personaje, porque aparte de contar cómo jugaba la canica el Solalinde cuando era niño, que si rompía cristales, cosas así, también nos muestra un Solalinde que no lo imaginamos, que es miembro del Yunque. Fue miembro del Yunque, perdón. Fue miembro del Yunque y está con estos grupos. Y realmente lo de Solalinde es tan interesante porque nos permite repensar lo que puede ser el integrismo católico y cómo los integristas católicos pueden evolucionar, ¿no? Entonces, alguien que está en el Yunque, que está en una posición de
de choque, de confrontación. Era la época, nada menos que Velasco Arzac, Genofonte, era el jefe de Solalinde, bueno, etc. Que va evolucionando. Entonces, es muy interesante esta biografía porque nos permite entender que no podemos encasillar a las personas. ¿Sí? Si no, estuvo en el ejemplo, o sea, de la misma manera que José Álvarez y Casa, el papá de Emilio Álvarez y Casa, estuvo también en una relación secreta con hijos, ¿no? Que eran de ultraderecha y luego se transforma don José en el cuadro más activo de la teología de la liberación latinoamericana en su momento, ¿no? Entonces, un retrato muy, muy interesante de Solalinde, pero también lo que me gustó de esto es que muestra un Solalinde totalmente desorganizado, desmadrado, unas sesiones, bueno, las reuniones del equipo parecen las de los cachunes, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, y lo describe muy bien, ¿no? Porque además, muy bien, y va ahí muestra cómo es la reunión, cómo están en la más absoluta desorganización, pero funciona. Esto es lo, pero además muestra cómo funciona, esto de no se queda en la crítica. Y la otra biografía, ahí lo regañaron en la presentación, la de Pedro Pantoja. Pedro Pantoja, probablemente ustedes no lo conozcan, pero él coordina otra residencia de migrantes en Saltillo, ¿no? Es uno de los que respalda el trabajo de la universidad, etc. Pero definitivamente un hombre muy comprometido con los migrantes, etc., lo escribió muy bien. Pero hay una parte que es conflictiva, y es cuando prácticamente Pedro Pantoja obliga a un grupo, bueno, se lleva a un grupo de migrantes a una eucaristía y no tiene la precaución de preguntarle si a los migrantes son todos católicos, ¿no es cierto? Entonces termina lo otro en una misa medio contra su voluntad. Eso le molestó mucho la presentación a Pantoja, dijo que eso eran mentiras, etc. Pero uno que conoce los métodos, a veces democráticos autoritarios de los sacerdotes, sí es factible, ¿no? Entonces, pero al margen de los aciertos y errores, o sea, esto es lo interesante, muestra el personaje en todas sus facetas, no se va con este enamoramiento del personaje. La biografía de Raúl Vera López, el actual obispo de Saltillo, es muy interesante, un obispo para los paganos, dice, porque él tiene como estrategia trabajar con grupos marginados, es de los pocos obispos que tiene una comunidad, la de San Alfredo, para la población homosexual, etc., ¿no? Y esto de los obispos paganos es parte cuando aquí nuestro querido Emiliano se le confiesa que no es creyente, entonces dice, no, estamos con todos. Pero sí, es muy interesante. Pero otro aspecto desconocido de este mundo católico alternativo, contestatario, etc., es el de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un jesuita que se hace obrero, él tiene un grupo de pastoral obrero y se proletariza. Generalmente nosotros estamos acostumbrados, quienes venimos de la izquierda, no sé si tradicional, antigua, etcétera, o algo así, a que los estudiantes, los militantes universitarios se proletarizaban, iban a trabajar en la fábrica, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que, de alguna manera, son 5 jesuitas que se van a trabajar ellos a fábricas, a hacer vida de obreros para ver cómo está la cosa. Ahora, entonces,
Es un sacerdote que a su vez es obrero. En el caso de Pedro Pantoja también, obrero, se proletariza, etc. Entonces, retomando la experiencia de los curas obreros en Europa, ¿no es cierto? De alguna manera, el padre Pro, por cierto, estuvo vinculado con este movimiento de los curas obreros cuando estuvo estudiando en Bélgica, no recuerdo. Pero, entonces, es muy interesante porque nos permite entender lo que es la política obrera de la Iglesia Católica, que son grupos muy pequeños, participan a través del cereal activamente en la construcción del desarrollo del sindicalismo independiente, etcétera, etcétera. Y me parece que es de los, podríamos decir, los personajes más serios. Después viene la parte ya bucólica, compleja, etcétera, del libro, porque cuando uno cree, otra peculiaridad es que son como flash, etcétera, y cuando uno cree que ya se acaba el argumento, aparecen nuevas cosas. Y los disidentes sexuales, así le puse. Uno, entonces, bueno, lamentablemente no pudo acompañarnos, ahí analiza a José Barba, ¿no? El hombre que enfrentó a dos papas. Y Barba es un hombre muy, muy interesante. Él entra de niño a la Legión, y uno podría pensar que él dice que le lavaron el cerebro, etcétera, etcétera, pero realmente cuando uno ve la biografía de Barba, es la de alguien que, al margen de haber creído un montón de cosas, y bueno, lo agarran de los 11 años después de hacer creer cualquier otra, pero creo que una cosa interesante de Barba es este aspecto que podemos decir que es la dignidad de la persona. O sea, él se da cuenta que estas cosas que Maciel le decía que el Papa lo había autorizado, de todas estas cosas jaladas que se inventaban, pues que, como se dice, no es de Dios, ¿no? O sea, que realmente no era correcto, y termina siéndose de la Legión. Es un hombre muy inteligente, muy culto, sigue trabajando y finalmente deciden cuestionar a Maciel, y tenemos que reconocerle el mérito de haber sido él y sus 8 compañeros, de haber sido las personas que enfrentan a Maciel, que se aguantan los guamazos, para decirlo en pocas palabras, la difamación, etcétera, ¿no? Constante, que le habían dado $2 millones y cosas así, ¿no? Que hacían correr rumores y etcétera. También hay un aspecto que siempre a mí me llamó la atención, y es que después de hacer las denuncias, Barba sigue igual trabajando en el ITAM. El grupo VAL, de Alberto Baileles, que es el dueño del ITAM, y de varias cosas más, ¿no es cierto? Peñoles, y una serie de industrias, y se nota que algo les conocía, porque nunca lo molestan en su trabajo. O sea, yo creo que en niveles muy altos del empresariado sí sabían a qué le tiraba Maciel, sabían quién era Maciel, ¿no? Pero por un problema de espíritu, de cuerpo, no lo balconeaban, ¿no? Maciel tiene, como muy bien destaca, no solo tiene una organización social, religiosa, política, sino también tiene una estructura económica. Si los datos, tú dices $25.000 millones, yo tengo el dato de que son 40.000 millones de euros el capital de la Legión. Entonces, con ese capital, y con mucho capital líquido como resultado de las colegiaturas que pagan, y no solo las colegiaturas, por ejemplo, 1 kilo de ayuda, del Teletón, todo eso lo maneja la Legión.
O sea, maneja grandes cantidades de efectivo, de cash. Y eso en el mundo financiero te permite muchas cosas, ¿no? Hacer compras agresivas, financiar empresarios exitosísimos, etcétera, ¿no? Que se mantienen muy fieles a Maciel, y yo creo que es porque son socios de la Legión, ahora fallecido Maciel. Pero socios, no cuates, aparte de cuates. La otra parte, la verdad es que es solo un renglón para la segunda edición. ¿En el índice? En el índice. Tienes que pensar en abrirlo, porque es una de las partes más sabrosas del libro, que son los curas casados y mujeres en el sacerdocio. Y ahí, ese es un punto que a mí me parece interesante. Uno es un sacerdote marinero, es su apellido, que él se reúne con los feligreses y les informa, hace una asamblea con su feligresía y les informa que él ya se casó por lo civil con su compañera, que tiene un hijo y que ellos decidan si se queda o se va. Y entonces ahí los asistentes a la misa dicen, no, padrecito, siga, ¿no? Finalmente, la arquidiócesis de Oaxaca lo corre, etc. Bueno, no lo corre, sino que lo mandan a la Casa Alberione, que es una especie de psiquiátrico que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de México tiene dos psiquiátricos, dos hospitales psiquiátricos para sacerdotes y religiosos. Uno lo manejan los religiosos, los misioneros del Espíritu Santo, está aquí tiene sus oficinas, su alojamiento. ¿Casa de Damasco? Sí, la de aquí en el Estado de México. Y sí, por ahí es. Y hace poco salieron unas declaraciones, ¿no?, de un padre Bermejo que dice que los pederastas necesitan atención psicológica. Que es la vieja teoría, ¿no? Necesitan un psicoanalista, oye, pero cometieron un delito, bueno, pero nosotros lo vamos a reconstruir, ¿no? Vamos a hacerle una terapia. Y entonces él describe en la Casa Alberione, como muy bien manejé el dato aquí, ellos hicieron una declaración que en alrededor de 10 años habían desfilado más de 900 sacerdotes. Y lo interesante es, entonces, ellos dijeron que generalmente estos sacerdotes estaban por problemas de alcoholismo, soledad, depresión, etc. Pero Marinero nos da, aquí, bueno, Emiliano le hace contar a Marinero, porque sí, yo no sé cómo hace para sacarlo de la sopa. O sea, realmente es mejor que varios antropólogos que conozco, ¿no? O sea, llega y mientras que nosotros tardamos por ahí 3 meses en que nos cuenten algo interesante, llega Emiliano y se le confiesan, ¿no? O sea, esto es también muy... Tenemos que reconocer, también autocriticarnos, ¿no? O sea, ¿será que el antropólogo me pasó algunos genes? El asunto es que él está con otros 18 sacerdotes. El único concubinario, como se dice en la iglesia, es Marinero. Los otros son violadores, pederastas. Bueno, digamos, el más leve era alcohólico, ¿no es cierto? Ese era el más suave que... Entonces, nos muestra realmente los disturbios mentales que tiene el clero. Pero además hay otro dato interesante. En México hay 10.000 sacerdotes diocesanos. Si en 10 años desfilaron, porque los religiosos tienen el otro, si en 10 años desfilaron alrededor de 900 sacerdotes, eso nos da una tasa, digamos, de
epidemiológica, como dicen los especialistas, del 10%, ¿no? Y en un plazo breve. O sea, como quien dice, el personal tiene problemas, ¿no? O sea, y tupidos, ¿no? O sea, un poco es interesante porque no sería otro. Bueno, generalmente cuando uno comenta un libro, también se pone en el plan de si yo lo hubiera escrito, ¿no? Pero sí está bueno, hay que explotar. Porque nadie cuenta quiénes están internados en Albayén. Tienes que haber estado internado para decir, bueno, así está la película, ¿no? Y entonces, y lo más folclórico es que a por ser concubinario no le dejaban de dar misa, pero los que daban misa eran los violadores, los pedrantes, etc. Todo este personal selecto que estaba ahí acompañándolo. Y Marinero, tiene otra propuesta. En definitiva, el ser sacerdote es un sacramento que es de por vida, y entonces él oficia y trabaja de sacerdote fuera de récord, digamos, que son cuando salen, en muchos casos, los obispos salen contra los falsos sacerdotes, se hacen campañas contra los falsos sacerdotes. En realidad son sacerdotes que, igual que Marinero, están suspendidos a diminis por haberse casado y cosas así. Y muchas veces, cuando ustedes van ya nos apapachan. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando ustedes van aniversarios de bodas, etcétera, en salones de fiestas, aparece alguien y se echa unas homilías interesantísimas. Eso lo podría hacer Marinero, ¿no es cierto? De chambear así como freelance. Y muchos de estos tipos que llegan y se echan unos sermones buenísimos. Son de estos sacerdotes casados que de algo tienen que vivir y entonces ejercen su profesión para el arte. Entonces, si llegan a ir a alguna boda, a algún festejo así, lo que les sugiero es que le digan a esos sacerdotes que están muy emocionados por todo lo que dijeron y que les gustaría invitarlos para su festejo de 25 o 50 años, depende, o sea, lo que tengan acumulado, ¿no es cierto?, del matrimonio. Y entonces es muy interesante, yo ya lo hice, y entonces me dio una tarjeta y un celular y el teléfono de su parroquia, no, aquí me contactaste. Bien. Pero la otra que yo lo dividiría en el índice, pero tú eres una persona discreta, es el de otro caso que pertenece a una estructura de sacerdotes casados, la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, sección México. Lauro Macías. Y entonces ahí ya nos mete en otra situación que podríamos decir es casi una situación sismática dentro de la Iglesia Católica. O sea, Monseñor Podestá, que es un argentino, un obispo argentino que se casa, etc. Él ordena, y esto no es muy conocido, es así como un obispo impectore, o sea, designa a alguien obispo, pero no dice quién es, ¿no? Y ese puede seguir ordenando sacerdotes casados, o sea, prácticamente, dice, no estamos en el cisma, pero tantito. Entonces, el libro tiene novedades, no solo, esto es lo que me parece muy subjetivo, no solo trabaja con, como decía al principio, ¿no?, con personajes conocidos, sino otros no tan conocidos, y también tiene varias perlas como esta que estoy mencionando. Y después, la última parte es un poco el proyecto para el mundo religioso de Emiliano Ruiz Parra, porque no será creyente, pero él sí sabe, sí tiene su estrategia propositiva, por decirlo así. Y esto sí me parece muy interesante. Comienza a trabajar otra parte que es las mujeres en el púlpito. Como hay, y esto
déjenme decirles, según el Anuario Estadístico de la Iglesia Católica, hay parroquias a cargo de monjas religiosas, ¿no? Y de diáconos, o sea, de personas casadas, pues ya no le alcanza el personal, ¿sí? Entonces, él pone de relieve esta otra parte que la Iglesia trata de no moverle mucho, pero cuando uno revisa sus estadísticas, ahí sabemos que hay tantas parroquias en manos de mujeres, o sea, aunque haya sacerdocio femenino, etc. Y también la respuesta de los obispos que se rajan para contestar ciertos temas, etcétera, etcétera, que está muy, muy interesante. Entonces, el libro realmente vale la pena. Lo puede leer un lector más o menos informado, avisado, y también no tan avisado, ¿no? Pero es un libro recomendable para los católicos, para que conozcan muchas veces la realidad de su propia iglesia. También creo que para los evangélicos, ateos, no creyentes y conexas, como diríamos, porque muchas veces quienes están en la acera de enfrente tienen una idea muy monolítica de la Iglesia Católica. Y aquí Emiliano nos muestra un mundo heterodoxo, diverso, que está vivo y que no es tan monolítico, y esto creo que es lo que aporta también, ¿no? Entender que tienen distintas tendencias, etcétera, ¿no? Y también que hay gente decente, ¿no? O sea, porque si nos vamos con la fisonomía de Norberto, el padre Valdemar, a quien le agradece sus comentarios, y Marcial Maciel, etcétera, podemos tener, esa es una cara que sí es verdadera, que existe y está de espanto, pero también hay gente respetable, ¿no? Dice, ¿no? Que comprometido con su fe, con su mística, etcétera, ¿no? Creo que es también importante a veces entender cómo se pueden hacer alianzas en este mundo, ¿no? Bueno, no sé, ahora le damos a nuestro querido Emiliano para que se defienda, ¿no? Quiero agradecerles a todos ustedes porque me hayan permitido venir a su reunión. Elio Masferrer me ha comentado siempre con mucho entusiasmo de las reuniones aquí del Grupo de la Metropolitana, y de veras es un privilegio que ustedes estén abiertos a platicar con un autor de un libro como este. Y quiero agradecerle a Elio Masferrer sus generosos comentarios. Elio ha sido muy importante para mi entendimiento del mundo religioso. En efecto, nos conocimos hace 8 años, yo no tenía prácticamente nada de idea de lo que era el mundo religioso, y Elio fue mi traductor. Él me explicaba de qué se trataba este complejísimo mundo. Entonces, yo quisiera hacer una muy rápida encuesta aquí a ustedes que vinieron. Quisiera preguntarles, pedirles que levanten la mano, ¿quiénes han oído hablar de Onésimo Cepeda? Parece que todos han oído hablar de Onésimo Cepeda. Quisiera de la misma manera que me dijeran quiénes han oído hablar de Alejandro Solalinde. Bueno, entonces, qué bueno, pues así ya sé de lo que todos saben de lo que estoy hablando. Y la pregunta que les quisiera hacer es, si ustedes tuvieran que encargar a sus hijos una tarde, ¿a quién se los encargarían? ¿A Onésimo Cepeda o a Alejandro Solalinde?
Pues justamente la respuesta que ustedes dan es lo que dio pie a que este libro se escribiera, porque resulta que Onésimo Cepeda, y todos ustedes lo saben porque lo han visto en las noticias y también en el periódico, es pues uno de los hombres más poderosos, o fue, cuando menos cuando era obispo, de los hombres más poderosos del país. Él se codeaba con los empresarios más ricos, con los presidentes, los secretarios de gobernación iban en helicóptero a comer a sus cumpleaños. Estaba pues en la cúpula del Grupo Atlacomulco, que es el grupo que ahora va a gobernar este país, llegó a la presidencia de la República. Y Onésimo fue su capellán, era el hombre que le celebraba las misas y las bodas. Entonces estaba hasta arriba. Y Onésimo quizás sea, me van a decir que hago trampa, que Onésimo es un caso extremo de un obispo en las que todos estamos de acuerdo que no la dejaríamos encargados de nuestros hijos. Pero hay muchos más obispos que son mucho menos visibles, y curas también, que son mucho menos notorios en los medios de comunicación, pero que es la misma línea, la misma tradición, la misma manera de ser, la manera de ser cercana y pegada al poder, cercana y pegada al dinero. Elio Masolero acuñó ahí una definición estupenda que es la opción preferencial por los ricos, como contraposición a lo que era la divisa de la Teología de Liberación, que era la opción preferencial por los pobres. Entonces, Onésimo es el más notorio porque es un protagónico y le encanta salir en los medios, pero Norberto es una cosa que tiene la misma línea de alianzas con el empresariado y con el poder, y como él podemos enlistar a muchísimos obispos más, y a muchísimos curas. Y Alejandro Solalinde, al que todos ustedes conocen por su trabajo con los migrantes, también es un cura protagónico, porque es muy talentoso para los medios y le gusta hablar en los medios, y además, como los medios sabemos que da nota, pues lo buscamos, porque es siempre noticioso. Pero es un tipo de entender la religión y la religiosidad católica de manera muy distinta a como le entiende Onésimo, a como le entiende Norberto, a como le entendió Maciel. Es un entender al cristianismo como esta comunidad de Jesús, porque lo que es muy interesante, lo que está transversal en los personajes, y eso lo vimos en la presentación del Franz Mayer, son completamente distintos uno de otro. Aunque sean todos ovejas negras y todos de alguna manera acepten llamarse ovejas negras, son como monedas completamente diferentes, pero hay una cosa muy común a ellos, que es entender la comunidad de Jesús, la comunidad que está narrada en el Evangelio, como una comunidad absolutamente incluyente, en donde entraban en igualdad de condiciones las mujeres, donde entraban en igualdad de condiciones los recaudadores de impuestos, que eran equivalentes a los esclavos. Estaban ahí los extranjeros, en una época en donde el extranjero era visto casi como un enemigo. Uno le debía de solidaridad y lealtad al que hablaba la misma lengua, al que profesaba la misma religión, pero el extranjero era un adversario, y aquí entraban los extranjeros, entraban las prostitutas, los que estaban enfermos de males crónicos de la piel, que en las traducciones se traduce como lepra. La lepra en realidad no existía en aquella época, pero eran males de la piel crónicos que se entendían no solamente como un mal físico, sino como un mal espiritual, como un mal del alma. Eran también separados de la comunidad, y en la comunidad de Jesús estaban todos adentro, y los milagros de Jesús eran milagros que se daban para las mujeres, para las prostitutas, para los enfermos, para los locos, para los pobres. Entonces, hay un entendimiento de una igualdad radical al interior de la comunidad del fundador del cristianismo. Y además hay una lectura muy interesante de Alejandro Solalinde. Alejandro Solalinde dice: Jesús no se dedicó a celebrar misas, Jesús celebró una sola misa
la última cena y no la cobró. Por lo tanto, no puede ser que nosotros como curas nos dediquemos todos los días a estar celebrando misa tras misa tras misa y los domingos celebrar 5 o 6 misas, porque los curas se convierten en una industria de repetición de misas, y ustedes que van a las homilías, si es que van, pues quizá recuerden que los regañan mucho los curas. Yo, a las que he ido por mi trabajo, pues siempre el cura está diciendo que somos pecadores y que no tenemos la suficiente fe, ¿no? Entonces es una repetición de regaño para uno. Entonces dice Solalinde, no, fue una sola misa y además dice, no la cobró. Entonces no hay razón para que estemos dando misas todo el día, ni para que estemos monetizando las misas como si fueran una función de cine, ¿no? Otros curas de esa línea, y por eso es que la portada de Ovejas Negras, escogimos que la hoja de la Biblia que está siendo mostrada es Mateo 25. Y me va a permitir leerlo porque dice, está Jesús hablando en el reino, y dice, le preguntan, Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer, o cuando te vimos con sed y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o falto de ropa, o cuando te vimos enfermo o en la calle y vinimos a verte. Y Jesús les contesta, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. O sea, Jesús está diciendo, lo que ustedes hicieron por los pobres, lo hicieron por mí, lo que hicieron por el que tenía hambre, por el que tenía sed, por el que no tenía ropa, por el que estaba en la cárcel, por el que estaba enfermo, por el que estaba migrando. Y la lectura radical de este pasaje es que el verdadero vicario de Jesús no es el Papa, sino son los pobres de la tierra. Esto, pues es en boca de uno que no es creyente, pues puede sonar lindo, poético, interesante, intelectualmente desafiante, pero cuando lo dice un cura, cuando lo dice un obispo que hizo un voto de obediencia a una institución católica, ese es un desafío mayor. Y por eso es que son por derecho propio ovejas negras, porque una de las cosas que yo consideré para incluir estos personajes es que desafiaran al Estado mexicano y desafiaran a la Iglesia, o sea, que tuvieran dos ángulos de protesta, dos ángulos de disidencia, que frente al Estado mexicano estuvieran exigiendo derechos humanos, estuvieran exigiendo igualdad, estuvieran exigiendo justicia. Y ahí tenemos nuevamente el caso de Solalinde, porque aquí en la Ciudad de México no lo sabemos mucho, no nos toca verlo porque no es uno de los pasos de migrantes más comunes, pero en los pasos de migrantes en este país ocurren cosas atroces y terribles. Los migrantes son secuestrados por decenas, a veces cantidades de 100 personas, los secuestran para esclavizarlos, para que sean sicarios de las bandas de criminales, para que trabajen en el campo, para que limpien las casas, o los intercambian por $4 o $5,000 a sus familiares que de por sí son muy pobres en Estados Unidos y en Honduras. Y una cosa que se repite en los relatos de los migrantes es que la Policía Federal vio cuando nos estaban secuestrando, vio cuando pasó el convoy, o la Policía Federal nos detuvo con el argumento de que éramos ilegales y nos entregó a los secuestradores, o el Instituto Nacional de Migración, o la Policía Estatal de Veracruz, de Oaxaca, de Coahuila, de Tamaulipas. Es decir, hay una relación directa entre los agentes del Estado mexicano y el crimen organizado. Entonces, cuestionar eso, o sea, no es simplemente poner un albergue y dar comida, dar una cobija, dar un techo, dar una regadera, sino es enfrentarse a una industria muy redituable y muy poderosa, una industria criminal de explotación de personas, de esclavitud de personas,
en donde está involucrado una parte del Estado mexicano. O sea, por eso es que el desafío es radical, porque no hay una conciencia de Alejandro Soralinde, de Pedro Pantoja, de que tocar esos intereses millonarios, pues se pone en riesgo su vida en cada momento. O Raúl Vera López, que era un hombre muy tradicional, porque también la historia de las ovejas negras son historias de conversiones. Y ya, primero hace una conversión política hacia la izquierda, y después llega el tema de las minorías, y se convierte en un defensor de homosexuales y de lesbianas, de los derechos de los homosexuales y de los derechos de las lesbianas. Y eso hace que se gane un buen regalo del Vaticano, pero con muchos equilibrios, porque es un hombre que ha aprendido a guardar muchos equilibrios. Conserva la pastoral homosexual, acepta el regaño y mantiene su posición. Por ejemplo, una posición muy interesante que tiene Raúl Vera es sobre el aborto. Él dice, yo estoy en contra del aborto, como es el dogma de la Iglesia. Dice, pero estoy en contra también de que se penalice. No tenemos por qué meter a la cárcel a las mujeres que abortan. Entonces, esta es una definición también muy radical, porque es una posición que podríamos compartir muchísimas personas que no estamos en la iglesia y que además no somos ni obispos ni curas, de decir, bueno, cada quien que decida abortar, pero no le pidamos al Estado que meta a la cárcel a una mujer porque decida abortar, o que con la amenaza de la cárcel la obliguemos a que aborte en condiciones insalubres, antihigiénicas, que ponen en riesgo su vida, y que muchas veces ese poner en riesgo su vida se traduce en que se mueran, pues, en la muerte de estas personas. Entonces, es esto que me decían ustedes de que es Soralinde, el personaje con el que ustedes encadenaron a sus hijos en lugar de Norberto, también nos deja ver que es un grupo pequeño, porque las ovejas negras en la iglesia todavía son pocas. Otra cosa que es innegable es que son mayores, tienen 50, los más jóvenes tienen 60, tienen 70 años. Es una generación que de alguna manera está dando lo último, está en la última etapa de sus vidas. Y no hay una renovación generacional visible, clara, todavía. Es posible que la haya. Pero son un puñado, y al lado es la jerarquía católica que está aliada con el gobierno, sea del PRI o sea del PAN, que no dice nada de los secuestros de los migrantes, que se siente con todo derecho a meterse en nuestra vida sexual, es decir, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, si tenemos solamente que procrear. Esa es todavía muy mayoritaria, es todavía muy grande, es todavía la que tiene la sartén por el mango, porque además, y esto lo tiene estudiado muy bien Elimas Ferrer, Juan Pablo II, que fue un papa muy conservador, que fue un papa que entendió la catolicidad como una catolicidad defensiva en contra del supuesto fantasma del comunismo, del estalinismo. Eligió obispos muy conservadores, doctrinalmente, políticamente, socialmente, pero además eligió gente que no pensara por sí misma. Eligió gente que solamente obedeciera la pirámide, la estructura, la autoridad de Roma hacia abajo. Entonces, si yo les pregunto el nombre de su obispo, los que viven en la Ciudad de México, es muy probable que sepan que se llama Norberto Rivera Carrera. Pero los que viven en otras partes del país, es difícil que sepan el nombre de su obispo. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Hay alguien que no sea de la Ciudad de México? Aquí, que no vive en la Ciudad de México. ¿Sabe usted el nombre de su obispo? Es quién sabe quién sea, está ausente, no se aparece en las comunidades. Son como los diputados. Son como los diputados, exactamente. Pero los medios de comunicación, los reporteros, los periodistas y en alguna medida también los académicos, le hemos prestado mucho más atención
a las ovejas negras que a las no ovejas negras, que a los lobos blancos, como bien los llamó Helio Masferrer, porque nos interesa muchísimo este desafío. Nos interesa muchísimo que haya sacerdotes, que haya gente dentro de la iglesia que digan, ¿y por qué tenemos que discriminar a las mujeres? ¿Con qué argumento podemos sostener que una mujer no puede representar a Cristo en la misa? Y por lo tanto, como no puede representar a Cristo en la misa, no es apta para ser sacerdote, para ser obispa, para ser cardenal y para ser papa. ¿Por qué un hombre casado no puede ser sacerdote? Son preguntas que cada vez más feligreses católicos se hacen, y se hacen además de manera legítima, y para los que las respuestas son siempre argumentos circulares, ¿no? Pues porque así lo decimos nosotros. Esa es la respuesta que da el Vaticano, es pues porque nosotros somos la autoridad y el que no obedezca al Papa no es católico, es protestante. Ese es el argumento del Opus Dei, del propio Vaticano. Y estos hombres dicen, no, bueno, pues no. Si estamos viendo que, según los evangelios, las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres, fueron las que no corrieron cuando estaban crucificando a este carpintero de Nazaret, que era seguido como el Mesías. Todos los demás se fueron, pero se quedaron las mujeres. Y la resurrección se le manifestó a las mujeres, y a las mujeres se les dijo, ustedes vayan y digan que yo he resucitado, ¿no? Entonces, esta respuesta es también una respuesta radical de reforma a la iglesia, de cuestionamiento a una iglesia de unos hombres que usan unas faldotas, ¿no? Son unos trajes que vienen de la antigüedad, ni siquiera de la Edad Media, vienen de la Grecia antigua, estos gorros enormes, estos capelos cardenalicios, este vestirse como para una fiesta de disfraces. Cuando uno lo ve desacralizadamente, en realidad es una vestimenta que pues uno puede causar muchísima respetabilidad en ciertos círculos, pero en otros puede parecer casi chistosa, ¿no? Entonces, lo que yo un poco quise hacer con este libro de las ovejas negras era rescatar esa capacidad de hacer un cuestionamiento radical a lo que creemos que tiene que ser. O sea, estas figuras de autoridad nos van a decir, es que las cosas tienen que ser así porque han sido siempre así. Y entonces así tienen que seguir siempre. Es como un derecho natural. Entonces, pues como siempre han sido hombres los curas, pues así tiene que seguir siendo siempre. Y las ovejas negras dicen, no, hemos estado equivocados todo este tiempo, ¿no? Fue una decisión disciplinaria y no tiene por qué ser así. Dicen, no tenemos por qué estar avalando que la jerarquía católica no diga nada cuando hay desaparecidos, cuando hay migrantes secuestrados, cuando hay víctimas del ejército, de la marina, de la policía federal, víctimas de tortura, víctimas de desaparición forzada. Y la iglesia se queda callada. Y entonces las ovejas negras salen y dicen, no hay por qué quedarse callados es antievangélico, es anticristiano. Esto puede parecer herético a los ojos de muchos, de hecho quizá lo sea. Yo me siento con muchísima libertad de decirlo, porque pues, si a mí me excomulgan, pues no me pueden excomulgar porque nunca he estado dentro de la comunión. No me pueden suspender a divinis, me pueden decir que no tengo por qué estar metiendo en lo que no me importa, pero yo me siento con todo derecho a meterme en eso. Si la iglesia se mete en la vida pública del país y del mundo, incluso en la vida privada de las personas. Entonces, yo lo único que les invito, que les ofrezco, yo no sé si ustedes sean católicos, sean evangélicos, sean agnósticos, mormones, testigos de Jehová, es
que lo que se puede aprender de estas ovejas negras es que no hay que decir sí a lo que nos dicen que es así y que tiene que seguir siendo así siempre. Se puede decir que no, se tiene que decir que no, hay que elegir entre ser obediente a la autoridad o ser obediente a la conciencia. La mayoría de estas ovejas negras decidieron ser obedientes a su propia conciencia, y yo creo que eso merece que nos detengamos a ver quiénes son, qué hicieron de su vida y qué podemos aprender. Y si hay una sola cosa que creo que puede enseñar el libro, es esa, ¿no? Que seamos fieles a lo que nosotros creemos que está bien y no nomás a lo que nos dicen que es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que yo tendría que decir en este momento. Y otra vez, muchas gracias a Laura. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno que está usted, maestro Ferrer, aquí hoy. Me enteré que estaba en ella, ¿no? Porque desde que yo era muy pequeño me interesaba el tema religioso. Yo no soy creyente, soy agnóstico, pero más en cambio desde hace muchos años he estado al pendiente de este tema que a mí se me hace muy importante. Me empecé a interesar leyendo a maestros Ríos sobre el tema del ateísmo, y he leído a lo largo de mi vida a muchos autores. Una de ellas se llama San Juana Martínez. San Juana Martínez ha escrito 2 libros que yo he leído. El primero es Manto Púrpura, habla de Roberto Rivera, Maciel, etc. Y el segundo lo presentó ella hace 2 años y lo tituló Se venden niños. En este libro, ella nos dice que la cabeza principal del libro y de la historia negra es un sujeto llamado Jorge Frederick Graham, fundador de la secta Iglesia Cristiana Restaurada, que según la periodista puede estar vinculada al robo de niños, tráfico sexual, laboral de órganos, etc. Estos sujetos, por lo menos, han desaparecido más de 200 niños. Oficialmente dicen que nada más son 25, pero pueden ser muchos más. Ellos fundaron la Casitas del Sur y el Centro de Adaptación e Integración Familiar Caifán en Monterrey, de donde ella es también originaria. Esta gran mujer, bueno, yo la respeto muchísimo, dice que este libro, bueno, yo la leí, es realmente impactante y se me hace muy valiente. Y dice que describe a Ederly como un tipo nefasto, como es, pero que odiaba a las sectas y terminó creando una cruel y fanática secta. En la página 92 de su libro, San Juana hace mención de una compilación de uno de sus libros llamado Sectas Destructivas, en donde este señor compila trabajos escritos por usted. En el mismo libro, en página 99, dice que Ederly hizo su doctorado en Oxford. Fue así como se hizo de una credencial para entrar al mundo académico de la mano de gente como usted. Fue quien, dice San Juana, que fue usted quien abrió la puerta a otro mundo a cambio de la revista académica. Con su editorial Borges publica los libros. La editorial de él publica los libros, dice San Juan. Ambos tienen un intercambio comercial para vivir. Jorge deslumbra a Helio por sus libros. Además, sostiene San Juana que Helio ha presentado algunos libros de Ederly, estos a la página 100. La secta fue fundada en el año 90 y Ederly es el accionista principal del pegamento con la loca. Ella lo pone en la página 119. El escándalo de la desaparición de niños relaciona con los arreglos desperfectos. Fue en el año 2005 en la casita de Cancún. Los principales involucrados fueron Patricia Seoane y Lady Campos. Esta señora trabajaba en la PGJ de Quintana Roo y fue acusada de no desde la Sucacuri, y luego estuvo en la cárcel 5 meses por privación de la libertad de los niños. Esto es en la página 121. Les leo esto porque pues, queremos saber usted qué opina de San Juan, ¿no? Y bueno, ya termino con otro comentario.
Apenas en octubre entró el señor Graco Ramírez a Morelos, tiene un mes en el gobierno por las siglas del PRD. Otra vez estos sujetos vuelven a traicionar a los que votaron por ellos. Graco Ramírez y el gobierno federal de Calderón están tratando de construir una termoeléctrica en Huestla, en Morelos. Están pegando a la gente, está la Policía Federal ahí y la Policía Estatal ordenada por Graco Ramírez, que por aquí creo que fuera Delgado, una vez que vino aquí, le dijo a Graco Ramírez, yo creo que eso se lo merece, el sujeto hoy y a otro lugar que se llama La Pera, en Tepoztlán, están tratando de abrir una carretera y Graco Ramírez nuevamente está comprando, bueno, de todo esto salió la población, nuevamente está comprando a la población, la está dividiendo, entonces queremos saber qué piensa. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta respecto al tema? ¿No? Pues entonces dejamos. Pase, por favor, si están amables. Buenas noches. Yo fui, creo, el único que estuve en las dos pláticas. En la anterior estuve por una invitación de Pedro Arellano, un amigo mutuo de Arellano mío, que es cercano a Norberto Rivera, pero es una gente de izquierda. Yo quiero felicitarte. Aquel público era muy distinto, éramos católicos progresistas. Aquí hay una mezcla más diversa, como es realmente la sociedad o la izquierda. Diste el clavo en el sentido de que pues presentas algo que no es monolítico. La Iglesia Católica no es algo monolítico, afortunadamente, ni el PRI en sus mejores tiempos fue monolítico. Eso se ha documentado ampliamente por los expertos en materia política, y la Iglesia no es la excepción, no es una institución monolítica, y sí hay un grupo de católicos que creemos que el cristianismo, más que una religión, es un profundo llamado a mejorar la condición humana, y es una doctrina que busca la inclusión y la misericordia. Eso es el eje central del cristianismo. Ya después nacieron agregados y cosas tan raras y extrañas que vinculan a la institución con el poder. Pero pues qué bueno que existe este libro. Fueron interesantísimos los comentarios de Helio Masferrer, todos ellos acertados en la relación entre Sicilia y los misioneros del Espíritu Santo. Sicilia fue formado por los misioneros. Sicilia fue el biógrafo oficial de los dos fundadores de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, Concepción Cabrera, que es una mística mexicana, laica, algo que no procesan bien los católicos conservadores. No les gustan las mujeres, y menos les gusta que una mujer casada sea mística, que significa tener una conexión divina, haya fundado esa congregación con un cura francés, que es Félix de Jesús Rullier. Ambos, Sicilia es un personaje interesantísimo porque es el biógrafo oficial, una biografía que, como los panistas estaban en el poder, fue editada por el Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, en fin, es un estudio muy interesante que hacen de los personajes, desde Raúl Vega, el obispo converso, un hombre conservador, por su origen, cuando fue obispo en una diócesis de Guerrero. De hecho, lo mandan a San Cristóbal a operar en contra de don Samuel y se convierte en un converso. Y en la parte folclórica del cura marinero. Pero muy real, toda esa parte psicosexual, afectiva, que han metido en la cabeza a la gente, que no tiene nada que ver con la vida religiosa. Pues muchísimas gracias, Emiliano, les deseo el mayor de los éxitos. Las dos pláticas fueron aleccionadoras y formadoras para mí, son complementarias. Muchísimas gracias, mucho éxito, y a Helio Masferrer decirle que efectivamente todo lo que aquí afirmó está bien dicho, documentado, y también lo felicito porque es un experto en la materia, que hace mucha falta gente experta en la materia. Yo veo el programa de Carmen Aristegui, que es una persona que está fuera de toda sospecha y profesionalmente es muy capaz.
pero yo le veo dos defectos al programa de Carmen Aristegui. No tiene expertos en materia de finanzas, o sea, con el debido respeto a Galván, pero no trae alguien que sepa los entretelones de la mafia financiera y cómo opera. No lo tiene. No tiene a Barranco, por ejemplo, que es un experto en materia financiera y en materia religiosa. Y el otro efecto que tiene este programa, y que tienen todos los programas de este país, es que no hay gente seria que hable del tema religioso, de las iglesias. O sea, no nada más de la Iglesia Católica, sino de las iglesias. No hay quien hable de ese tema. Y ese tema es fundamental. Es el núcleo duro, sensible, espiritual, o como se le llame, de más de la mitad de los mexicanos que sí creen. Y ahí hay una grave falla, que ya sabemos que Televisa pues deliberadamente mete a Valentina Larraqui, que parece una comentarista de la farándula, pero esa es la línea de la editorial, se entiende. Pero en otros medios que deberían buscar, no hay expertos en materia religiosa. Muchas gracias y buenas noches, y perdón por... Pues vamos a mandarle cartas a Carmen para que le dé sus 10 minutos al doctor Elio. Sí, es que fórmense, porque si no, nomás le van a decir los que se vienen. Buenas noches. Muchas felicidades por el texto. Gracias. A partir de él me surgen algunas preguntas. Personajes así son interesantes en tanto cuestionan y más bien lleguen a cuestionar a la propia institución. Diría yo que lo interesante es saber quiénes pudieran poner en juego la validez de una cosmogonía como la judeocristiana, en tanto ha demostrado a lo largo de 2000 años el estar sometiendo a los pueblos en los cuales ha creado la propia iglesia. De ahí que surjan, digo yo, gente que de alguna manera tiene que decir algo por estos pueblos al seno de la propia iglesia. Mi pregunta es, ¿existen estos personajes que realmente fundamenten una crítica a la propia cosmogonía de la religión judeocristiana? Aquí estuvimos hace 8 días ante una alternativa transcivilizatoria que pone en juego precisamente los valores de la civilización occidental en la cual estamos en este momento viviendo. Esa es una pregunta para el autor. La otra pregunta sería para el doctor Mascarrero. La he asumido como una hipótesis de trabajo bien pedestre, porque yo no soy especialista, pero me surgió a partir de una conversación con el director de los Círculos de Críticos de Arte de Chile, que proponía una conversación sobre Jesucristo. Déjenme decir antes, en el descargo de mi propia crítica, que yo considero a Jesús el prohombre, digamos, de la humanidad, en términos de su planteamiento amoroso. Pregunto antes de seguir, ¿existía el mito de las vírgenes antes de María? Si existía, puede que entonces esté yo equivocado. Si no existía, lo que estoy proponiendo como hipótesis es que la necesidad de la virginidad de María surge ante la legitimidad de Jesús, puesto que María es entregada a José, María adolescente, José un septuagenario, para su cuidado. José se va a trabajar, regresa y la adolescente está embarazada. La necesidad del mito y de que efectivamente un ángel cayó del cielo la fecunda, y según los evangelios apócrifos, la fecunda por los oídos,
¿Será por la necesidad de que Jesús es ilegítimo? Esa es mi pregunta. La última, Fernando, aquí también le ganó Fernando. No, sí, Gracias. Bueno, yo llegué ya un poquito atrás, ya no tuve ocasión, pero sí conozco el libro, le he dado su repasón, bueno, me parece un excelente libro. muchas gracias. Y bueno, lo que decía del maestro Elio Masferrer, yo siempre he dicho que los cristianos auténticos tenemos dos defensores legítimos, uno Bernardo Barranco y el otro el maestro Elio Ferrer. Por alguna extraña razón, Bernardo Barranco plantea muy bien lo malo con lo bueno, pero el maestro Ferrer se nos ha ido convirtiendo como en el anticristo de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso obviamente lo hace realzarse más, maestro. Lamento no haber estado en el seminario que hizo el Instituto Nacional de Antropología, que me invitaron, y llegó tarde la invitación, ya no pude ir, cerró usted con una magistral conferencia, y lamento no haber estado. A mí me surgen unas dudas muy grandes. Siento que así como en este proceso electoral que pasó, los corruptos izquierdistas, periodistas y de todos los matices de la izquierda se dieron un baño en las aguas de la purificación López Obradorista. Me parece que desde hace un año o un poquito más, los corruptos lasallistas, marianistas, opusdeístas, ¿sí? Legionarios de Cristo, el verbo encarnado, el divino Jesús, y etc., se han bañado en las aguas de la purificación del movimiento de Sicilia. Y me parece que flaco favor le han hecho al propio Javier Sicilia, y me parece que el propio movimiento que ha encabezado desde un punto de vista ético, moral, y obviamente con una perspectiva propia de un daño emocional sufrido, ha sido usufructuado de una manera maravillosa. Sicilia vino a salvar de casi la bancarrota total a la Iglesia Católica. Me gustaría saber quién era antes del movimiento por la paz y la justicia el cardenal Sandoval Íñiguez y cómo lo tenía valorado la opinión pública. Me gustaría saber cómo estaba valorado Onésimo Cepeda y su escandalosa ley de los 120 millones de pesos que todavía están ahí de fraude Dólares. y que todavía no se los lo procesa, de salud, ¿verdad? Me gustaría también saber cuál era la opinión de este magnífico pederasta, perdón por el adjetivo, que fue el padre Maciel, y que uno de sus discípulos favoritos es Lorenzo Servil, por no decir su discípulo favorito. Entre los legionarios de Cristo y López Dei tienen repartido el poder económico de México, que están metidos hasta la cocina en la política. La cuestión de la religión, de la parte que atañe a la parte anímica de los ciudadanos, es lo que menos les importa. Lo que dijo el autor me parece magnífico, las misas y las misas. Si hay una institución antidemocrática, es la Iglesia Católica. No se vale derecho de réplica ni nada. Vamos, solamente igualada con Televisa, donde uno está en guerra frente a un televisor, en ese mismo aspecto se siente uno frente a una persona que es igual de pecadora que nosotros y que nos está aventando un rollo ético, moral, etcétera, etcétera. Entonces, concluyo, porque a mí sí me preocupa mucho. En este momento, yo voy a la iglesia los domingos, entonces, como buen cristiano, y entonces me llega mi hojita y veo abajo, le ponen elaborado por padres jesuitas. Ah, caray, pues nunca lo hacían. O sea que ahora los padres jesuitas nos vienen a dar un baño de purificación. Hace poco, es decir, hace 3 días, nos envía el Movimiento por la Paz y la Justicia un documento que es una recopilación de diversos aspectos periodísticos del propio Javier Sicilia y donde nos narra de varias etapas por las que pasa el propio Javier Sicilia, y una de ellas es cuando se da una comunicación personal entre Felipe Calderón y Javier Sicilia, gracias a que el hermano de Margarita Zavala, Juan Zavala, era cuate de la familia. Perdón, me surgen 2 dudas. Si no vamos a hablar en esta época, se llama en los juritos y en el traspaso del poder.
Y si lo vemos a la luz de ahora, ¿por qué hasta ahora se nos informa? Perdón, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Lo valoran? Me gustaría que los críticos, como Bernardo Barranco, que pretende muy bien al Vaticano y se están las armonías por el poder, que se ve que las cosas, pero de locura, pero también es mucho más correr, que es la parte radical. Me gustaría, yo esperaría, y ahora el autor, un artículo, un estudio, un ensayo en los medios como la jornada, pero ensayo lo que está. Hoy, este movimiento ha venido a reforzar a la iglesia, sobre todo católica, y también la protestante, porque hay un binomio ahí muy demasiado, de manera impresionante. De que estamos regresando, así como se regresó al periodismo, estamos regresando al neocatolicismo. En un país en donde ya los datos del censo real han dicho el 58% de mexicanos solamente creen en la Iglesia Católica, y de esos el 20% son villamelones. Es decir, es la hora de que se empiecen a cerrar las iglesias. ¿Qué pasó? Habrá que preguntarse al movimiento de Javier Sicilia, quizá el propio Javier Sicilia, pero también a los críticos, los que escriben. Bueno, gracias, mi compañero. Primero, felicitarlos a ambos. Segundo, creo que tengo una inquietud muy fuerte. No he visto o no noté el manejo del poder, el poder dentro de la iglesia y el poder utilizando a la iglesia para manipular a la sociedad. Creo que esa es la parte más fuerte. Entiendo que hay un trabajo periodístico de investigación, pero también debe haber crítica, si no, no es periodismo. Y creo que es un compromiso muy fuerte el que el autor no haya hecho incisión en ese punto, ¿no? Refiriéndote exactamente a estas ovejas negras, ¿por qué las mantienen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué aún a pesar de ser pederastas, violadores y demás, siguen ahí? Solamente porque obedecen al poder, porque les conviene para la manipulación total de la sociedad. Y cómo esta está interrelacionada con el gobierno, cómo es también una parte de esa manipulación. Creo que ahí se pierde el libro, se queda en una denuncia más y no se compromete haciendo una crítica fuerte. Gracias. A mí me gustaría decir el descargo de las comparaciones entre los puntos de vista de los periodistas o de los especialistas. Nosotros invitamos al doctor Elio porque él es el especialista en el tema. Él realmente se dedica a hacer estudios, tiene un doctorado en estudios antropológicos que se ha dedicado precisamente a la área de las religiones. El maestro Barranco ha venido tocando los temas y más que nada, como tú dices, es mediático. O sea, él precisamente hace la difusión de los temas para la accesibilidad al público. Y bueno, a mí no nos gustaría ponerlos en una igualdad de circunstancias, porque creo que si algo tenemos que felicitarnos es que hagamos el esfuerzo de prepararnos y de estudiar y obtener, digamos, que esa excelencia en nuestras especialidades. Y creo que ahí sí el especialista es perdón, es mi punto de vista. Bueno, rápidamente, porque yo no soy aquí el plato fuerte, ¿no? En torno a las elecciones personales, que diga San Juana Martínez sobre su servidor, mire, yo la vi una sola vez a San Juana Martínez en mi vida. Fue cuando ella presentó en la Feria de Guadalajara Manto Púrpura. Entonces yo compré el libro democráticamente, me puse en la fila. Cuando San Juana me dijo qué nombre pongo, dije, no sé. Y yo le di mi tarjeta. Bien, nunca San Juana Martínez, y esto es parte de lo que se considera la ética periodística, que es que ella recibe una serie de versiones sobre una persona y le llama a esa persona y le dice, ¿y usted qué me puede decir de esto?
nunca me llamó, tiene mi teléfono y mi correo electrónico. Entonces, esto hace que yo tenga mis corchetes sobre San Juan, ¿sí? Porque ella opina sobre mí, pero no me consulta a mí para que le dé mi versión. Y veo que usted trajo muy bien elaborada su pregunta, leyó el libro, revisó. Ahí lo va a estar hecho en público y voy sobre él. Aquí estamos y damos la cara. Bien. Segundo, a lo largo de mi trabajo profesional, yo no hago mi trabajo profesional leyendo los periódicos. Hay algunos analistas que se informan leyendo La Jornada, El Universal, y sobre eso opinan. Si usted es antropólogo, no sé si lo será o no, o periodista, o etcétera, tiene que entrevistar a los actores, hablar con los actores, relacionarse con los actores sociopolíticos religiosos, y eso es lo que yo hago. La relación que pude haber tenido con Jorge Erdely, la he tenido y la tendré con muchos actores. Ahora, cada quien se hace responsable de las cosas que haga. Yo no me voy a hacer responsable de lo que haga Erdely. También me he entrevistado con Roberto Rivera, ¿no? 2 veces. Bien. Y se me escapó Maciel, ¿no? Pero me hubieran, o sea, si yo hubiera podido entrevistar a Maciel, lo hubiera entrevistado y hubiera hablado con él, etc. No me hago cargo de las cosas de Maciel, no me hago cargo de lo que puede haber hecho Erdely, etc. Entonces, lo dejo como San Juan. Bien. Y no tengo ningún temor a seguir relacionándome con los actores religiosos. Es parte de mi ética profesional. Y además le voy a decir otra cosa. Siempre en todos los congresos, eventos que nosotros, que nuestra red de investigadores, tanto la latinoamericana como la nacional, hacemos, invitamos a los actores, a todos. ¿Sí? Pero si usted pone Masferrer, Erdely, ENA, hay también el ciberespacio sirve para muchas cosas. Ahí dice que Erdely me consiguió la plaza en la Escuela de Antropología. El único detalle es que yo llevo en la Escuela de Antropología 32 años. ¿Sí? Erdely tenía 15 años cuando yo entré en la Escuela de Antropología. Así ese es muchas veces el tamaño de la calumnia a la que estamos sometidos cuando hablamos en público, hablamos claros, somos muy precisos y vamos de frente. La otra cuestión es que yo no me dedico a opinar sobre nadie. Escribo mis libros, presento mis ponencias, saco mis artículos en revistas especializadas y no tengo página web. ¿Por qué no tengo página web? Porque mi estrategia de relación con los medios ha sido distinta. Si usted es un medio, usted decide qué es lo que tiene interés periodístico para usted. Y entonces vienen y me entrevistan. No genero información, ¿sí? Esto también quiero que quede claro. No estoy interesado en golpear a nadie, etcétera, etcétera. Lo que ustedes, ahora, por ahí me piden artículos. O sea, hay un artículo que me pidió el periódico Reforma, el suplemento Enfoque hace poco, sobre Nueva Jerusalén. Entonces le hice el artículo. Me pidió CNN otro sobre la visita del Papa, que salió en el portal de CNN cuando vino el Papa, etc. Entonces, una cosa es Elio Masferrer como investigador y otra es
la actividad de difusión, de divulgación de los resultados de investigación que hace Elio Masferrer. Yo prefiero que me pregunten, me cuestionen, etcétera, ¿no? Porque si no, uno, o sea, yo analizo la realidad, pero no genero la realidad. Esos son los medios, ¿no? Esta ha sido mi estrategia y creo que a veces es lo más saludable. ¿Por qué? Porque si uno va y dice, fíjate esto de tal cosa, va a decir, ¿y por qué es que estás sacando esto? Y entonces lo van a acusar a uno de tendencioso. La Iglesia Católica está en bancarrota. Tengo mis cifras, ya los hemos puesto aquí cuando presentamos el libro, pero no está liquidada, ¿eh? La Iglesia, que hay un sector, hace poco una de mis estudiantes fue a observar una comunidad donde hay 14 templos distintos. Y ella es pentecostal, y entonces le dije, ándate ahí porque necesito a alguien que sea pentecostal. Cuando he mandado a alumnos católicos a unos presentes se ponen a estudiar los mitos y cosas así, y no me estudian, pero los 2/3 de esa población no son católicos. Y ahí fue muy interesante porque lo que encontramos, por supuesto, observamos a los católicos también, es que esta comunidad de la Sierra Norte de Puebla tiene una gran religiosidad. El templo católico había 400 gentes el domingo, ¿sí? Estamos hablando de una población de 4.000 habitantes. El 10% estaba en el templo católico. El otro templo es de los Testigos de Jehová y los otros 12 son protestantes históricos, bautistas y pentecostales, ¿sí? Entonces, el domingo el 70% de la población estaba en un servicio religioso. Entonces, ¿qué queremos decir? Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? El sacerdote, o ese grupo de sacerdotes que atiende esa zona, son de teología india, tienen todo este planteo de la inculcación del Evangelio, etcétera, que algunos analizan que justamente lo describe en su libro Emiliano. Entonces, ahí podemos ver que la Iglesia Católica tiene todavía un gran capital simbólico que lo puede poner en práctica con éxito. En otros contextos, cuando salen con otras cosas, pues, los templos están llenos así de muchachones como nosotros, ¿no? O sea, personal de la tercera y cuarta edad, ¿no es cierto? Entonces, este es un dato interesante. Yo creo que todavía tiene muchas posibilidades. Yo creo que la elección de Cristo se relacionó no solo con Servicia, con el grupo Bimbo, etc. Se relacionó con los grupos empresariales más importantes de este país, de España y de otros países. Y además, como muy bien explica en el libro Emiliano, porque el autor no puede soltar toda la sopa en la presentación, tiene que dejar algunas cosas, ¿no? Como ustedes comprenderán, para que la gente compre el libro, ¿no? Si no, ya me contaste la película, no la voy a ver, ¿no? Entonces, Emiliano explica muy bien cómo las grandes familias de dinero tienen por lo menos un hijo o una hija en la Legión de Cristo, como consagrada, etc. Esta es la gran habilidad de este grupo y es el reaseguro que tienen. ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú entras de sacerdote a la Legión o de consagrada, donas todos tus bienes presentes y futuros. O sea, entregas tus derechos hereditarios. Esa es la razón por la cual yo digo que son 40.000 millones de euros y pudiera ser más. O sea, en definitiva, la Legión es socio de todos los grandes grupos económicos de varios países, incluyendo México, porque tiene capital accionario que donaron esos sacerdotes. Corcuera, ¿no? Ese
para llegar a la posición que tiene, entregó todo, donó todos los derechos futuros. O sea, la Legión, ¿cuánto te gusta? Garza Medina tiene una sexta parte de todo ese grupo económico de la Legión. Corcuera tiene el 25%, si eran 4 hijos, tiene el 25% de todo ese grupo, más el capital financiero que tiene. Entonces, miren lo de los jesuitas. Hay un chiste que dice que el Papa va a morir sin saber qué piensa un jesuita. Yo me adhiero a la ignorancia. Los jesuitas tienen gente en todas las tendencias. Desde Víctor González Torres, que era un hombre que trabajó íntimamente relacionado con Carlos Salinas de Gortari, el que fue rector de la iglesia. Enrique, perdón, sí. Víctor González, perdón. Enrique González Torres, hasta Carlos Rodríguez, que nos describe así, muy bien aquí en Indiana, que se va a trabajar a una fábrica, organiza el movimiento obrero independiente, que eso en este país no es tarea sencilla, y más en la época que está armando el movimiento obrero independiente, lo deben haber amenazado de muerte, etcétera, etcétera, pero él soslaya todo ese tipo de cosas para no parecer así que se está... entonces, los jesuitas es difícil decir una cosa precisa. O sea, es gente que con mucha habilidad está en todas. Y el secretario de redacción durante mucho tiempo de la revista Proceso era Enrique Massa, que era un jesuita, ¿no? Y es la época en que el proceso de Scherer, que denuncia a medio mundo, que es la cabeza de la sociedad civil, etc. Entonces, tenemos que, por eso decíamos, hay que entender que las estructuras no son monolíticas, ni siquiera una congregación o una orden religiosa es monolítica, y está muy dialéctica la cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tratar de ver, ¿no? Lo del mapa del poder y la manipulación, no, eso está en el libro, por favor, pero es también, o sea, el compañero no puede gastar todos sus argumentos en es lo mismo que si uno invita a tomar un café a alguien y después resulta que el primer día no sé qué cosa, ¿no es cierto? No, o sea, la presentación de un libro es para promocionar el libro, para generar inquietudes, etcétera, y eso quiere decir que hicimos bien la presentación, etcétera. Lo de la grilla de Calderón y Sicilia está en el libro, pero además descrito muy, muy minuciosamente. Entonces, el libro tiene más, pero bueno, uno no puede en el tiempo, porque si no nos quedamos todos hasta mañana, y después mi esposa me manda a dormir a la tina, porque voy a decir, es que terminamos de presentar el libro a las 5 de la mañana. Bueno. Gracias por las preguntas. Diles que pasen por su libro. Ah, sí, ahí se está pendiente el libro atrás en una mesita, entonces. Quien lo quiera, pues ahí está. ¿Aceptan tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito, American Express. En efecto, empiezo al revés, empiezo por la última. Como dice León, sí hay un desarrollo en el libro muy amplio sobre quiénes son estos, como Elio los llamó, lobos blancos del poder. Hay una descripción de Maciel muy detallada y de todas las alianzas de Maciel con la alta jerarquía católica, con el empresariado, con el Vaticano, con el Papa, con los cardenales más importantes de la curia romana, con los presidentes de México, pasando por Miguel Alemán, pasando por López Portillo, que recibió a Maciel en Los Pinos, Salinas, Fox, y lo que sí hay que decir también es que
hay muchas historias de esa otra parte de la iglesia que se tienen que contar. Yo deseo, espero que este libro también empuje a la gente, a los periodistas, a los historiadores, a los escritores, a contar más historias sobre la iglesia, porque ellos bien lo saben, es un tema que no está suficientemente bien cubierto por los medios de comunicación, que no está suficientemente bien investigado por los medios de comunicación, por razones diversas, mucho por desconocimiento. Ojalá que este libro también estimule a los colegas periodistas a contar más historias. A mí no me interesa de ninguna manera monopolizar el tema, al contrario, yo lo que quiero es que entre más gente se meta, pues más vamos a conocer. Mi objetivo es que sepamos qué pasa. Con el tema de Cecilia, eso del arreglo, la primera reunión privada entre Calderón y Cecilia, quien la cuenta soy yo, es decir, esa es una nota mía, por allá es una nota mía, está en el libro, y bueno, está detallada. Lo que pasa es que el movimiento en su página web acaba de difundir las 3 días a nivel masivo. Ok. Pero ella ahora me dice que repito, no, la acaba de mandar el propio movimiento. Yo hace todo un doctorado, no sé si ustedes reciban información del movimiento, sino yo como se la reenvío. Hace todo el perfil, todo el perfil que todos los periodistas han hecho de Javier se condensa. Es una cosa bastante interesante porque es una cantidad tremenda de puntos de vista, ¿no? Yo creo que pocos personajes tan difíciles de asir, de agarrar como Javier Sicilia. Ha sido muy pendular, ¿no? A veces pegadísimo a Calderón. Perdón, ya cité precisamente porque el libro esa nota, sí, gracias. A veces besando a Calderón, que no besó a ellos, ya nos lo contó a ellos que no fue besado por Javier. Y ahora que Calderón lo dejó colgado de la brocha con la ley de víctimas, con lo del memorial, pues ahora tiene una función muy crítica. Se dio cuenta que, como decimos en México, se lo chamaquearon, gacho, que muchos oportunistas se han subido al carro de Sicilia, muchísimos, que algunos de ellos simplemente pues, se caen por su propio peso, sí, otros sí se han aprovechado, han medrado y han obtenido preventas subidos en ese coche, que es de Sicilia, pero que en mucho y en realidad es de las muchísimas víctimas y de los que apoyan a las víctimas que se han sumado al movimiento. La primera pregunta es la más difícil, que si hay gente que esté cuestionando, que esté poniendo en juego la validez de la cosmogonía católica. Yo creo que estamos en una época justamente en donde se está poniendo absolutamente en juego y absolutamente en cuestionamiento las cosmogonías tradicionales de Occidente, de Oriente. Cada vez hay más opciones religiosas no teístas que van desde la religiosidad New Age, donde ya hay otra manera de entender cómo surgió el mundo, de dónde viene. Hay explicaciones materialistas, hay explicaciones científicas, es decir, si algo tenemos ahora es una gran oferta de cosmogonías. Cada quien adquiere la suya y afortunadamente pues ya no nos mandan a la vera por eso. Gracias. Una aclaración, esa pregunta, perdón, que me olvidé de contestar. Lo de que me preguntaba el señor. Mire, eso sí, don José era sexagenario, y por eso, entonces, etcétera. Definitivamente, esos son otros mitos. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue entrevistar a los judíos sobre qué opinan de Jesús. ¿Sí? Porque los judíos dicen, ese Señor no es Cristo, porque Cristo en griego quiere decir Mesías, ¿no? Pero sí puede existir Jesús. Y además dicen, bueno, pues si lo que dice este Señor es muy parecido a lo que se discutía en esa época, en el año 3000 y tantos, de acuerdo a la numeración judía, lo que se discutía sobre el tema. Había muchos profetas, muchas personas, y además lo que dice está en la visión del mundo judío.
Pudo haber existido el Jesús histórico, ahora que sea el Hijo de Dios, etcétera, no lo sé, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadoso de estas explicaciones a posteriori, ¿no? No que estaba viejito, que se quedó embarazada, o sea, eso en realidad son explicaciones a posteriori y no son realmente explicaciones que tengan un soporte histórico. Son como versiones. Yo creo que es mucho más interesante la otra parte, que es el discurso sociopolítico religioso, ¿no? Y esto es lo que trata el libro justamente, ¿no? De cómo la gente lee estos planteos y lo toma como una guía para la acción de vida, etcétera, etcétera. En esa perspectiva, pues he leído los judíos, porque habrá algunos que se enojan, pero los más ecuánimes dicen, sí, es los nuestros. Esta es, me parece muy interesante, de judíos de derecha, de izquierda, del centro, etc. Hace poco salió que los empresarios judíos de Estados Unidos se reunieron con Peña Nieto. También hay una izquierda judía. Hay de todo. Muchas gracias.